Todo comenzó con una señal, débil e irregular, que rebotaba en el vacío como el latido de un corazón apenas vivo. Al principio, los observadores alienígenas lo consideraron una simple curiosidad, otro susurro extraño en un cosmos lleno de ruido. Pero a medida que sus instrumentos se afinaban, el patrón se volvió imposible de ignorar. No era un fenómeno natural. Era comunicación, intencionada, un mensaje proveniente de algún lugar en lo profundo de la negrura. Jerick había sido uno de los primeros en decodificarlo. Lingüista reconvertido en analista xenocultural, su trabajo consistía en desentrañar las extrañas complejidades de las lenguas y los patrones de pensamiento alienígenas. Pero lo que encontró en aquella señal era algo más oscuro, algo aterradoramente familiar. Una historia escrita no solo con palabras, sino con sangre y hierro. La humanidad, frágil, caótica e impredecible, no era un accidente. No era el resultado de un capricho evolutivo en un polvoriento planeta azul. Habían sido diseñados, creados por una antigua y fría inteligencia. Su propósito era la guerra. Jerick había dedicado toda su carrera a estudiar las guerras de otros. Rivalidades entre clanes, conflictos entre imperios estelares, subversiones silenciosas. Pero nada lo preparó para la cruda y brutal verdad que se ocultaba en el ADN de la humanidad. Cada rasgo, cada instinto, cada gramo de furia que consumía a los humanos estaba diseñado para romper, para conquistar, para sobrevivir contra probabilidades imposibles. Los archivos revelaron algo peor. Los humanos no solo sobrevivían a la guerra, prosperaban en ella, evolucionaban a través de ella. Cuando otras especies se fracturaban bajo la presión del conflicto, los humanos afilaban sus garras y contraatacaban con más fuerza. Se convirtieron en algo que sus creadores nunca predijeron del todo. A Jerick le temblaban las manos mientras presentaba sus hallazgos ante el Alto Consejo del Dominio Belie. Su voz, normalmente firme, se quebró por el peso de lo que estaba a punto de revelar. Fueron creados para luchar, dijo. Toda su biología, su cultura y su psique fueron diseñadas con un único propósito: ser los guerreros definitivos. La sala quedó en silencio. Los ancianos intercambiaron miradas inquietas. Los Belie se habían considerado durante mucho tiempo el pináculo de la disciplina evolutiva. Tranquilos, lógicos, eficientes. Pero los humanos eran el caos encarnado, y ese caos era un arma diseñada. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó el anciano Teren, con voz baja y cortante. Si la humanidad fue creada para la guerra, ¿qué sucederá cuando descubran quién los creó? Jerick no tenía la respuesta, pero en su interior, sabía que la respuesta estaba por llegar. Y lo cambiaría todo, porque la aterradora verdad no era solo que los humanos fueron hechos para luchar. Era que la lucha estaba lejos de terminar. La cámara del Consejo del Dominio Belie era un espacio frío y cavernoso, tallado en el corazón de su mundo capital y revestido de paneles lisos, similares a la obsidiana, que absorbían la luz en lugar de reflejarla. Jerick se encontraba frente a los ancianos, con la mente acelerada mientras intentaba organizar el caos de revelaciones en algo que pudiera ser comprendido, o mejor aún, controlado. Pero la verdad era cruda, afilada y superaba con creces cualquier cosa que hubieran anticipado. Los humanos no eran simplemente otra raza. Eran la culminación de milenios de diseño por parte de una civilización ya extinta que había moldeado la vida misma para crear al soldado perfecto. Cada gen, cada instinto, cada peculiaridad cultural era un filo de navaja afilado para el conflicto. Jerick sintió que se le oprimía la garganta mientras exponía las pruebas. Los marcadores genéticos, imposibles de surgir de forma natural, señalaban una intervención deliberada. Los sistemas inmunológicos armamentizados que sanaban más rápido que cualquier organismo conocido, el implacable impulso mental hacia la dominación y la supervivencia. Pero más que la biología, era su historia la que gritaba un propósito. Desde los albores de sus tiempos registrados, la humanidad había luchado contra sí misma y luego contra las estrellas. Su propia supervivencia está ligada al conflicto, dijo Jerick, con voz baja pero firme. La paz los debilita, reprime su evolución, pero la guerra los hace más fuertes. Lo llevan en la sangre. Los ojos del anciano Teren se entrecerraron,
su antiguo rostro marcado por el peso de los siglos. Dices que fueron creados por otra raza, una de la que no tenemos registro. Jerick asintió. Sí, los archivos hacen referencia a una especie conocida únicamente como los arquitectos. Su tecnología es anterior incluso a los registros más antiguos de los Belie. Sembraron la galaxia con sus creaciones, siendo los humanos una de las más peligrosas. Un murmullo recorrió el consejo. Los Belie se enorgullecían de su estabilidad, de su control sobre las emociones y los conflictos. Descubrir que una raza criada puramente para la guerra había pasado desapercibida era, como mínimo, inquietante. ¿Qué haremos si descubren la verdad?, preguntó otro anciano, con voz temblorosa. Si los humanos se enteran de que fueron diseñados como armas. Jerick tragó saliva. La pregunta arañaba el borde de sus pensamientos. La humanidad había sobrevivido a innumerables pruebas, pero sus creadores eran un fantasma. Los humanos se creían soberanos, dueños de su destino. ¿Qué pasaría si descubrieran que eran meras herramientas, peones diseñados para la destrucción? La respuesta era una oscuridad que Jerick no estaba seguro de poder enfrentar. En la Tierra, lejos de los fríos salones del dominio Belie, la humanidad seguía su curso habitual, sin saber que sus distantes observadores se estaban agitando. El planeta mismo estaba marcado por el conflicto. Guerras que habían ido y venido como mareas, dejando ruinas y recuerdos. Pero bajo la superficie, algo antiguo se removía. Marcus siempre había sido un soldado, no por elección, sino porque la vida lo había arrojado a una rutina implacable donde la supervivencia era la única victoria. A sus 34 años, su cuerpo llevaba las marcas de innumerables batallas. Cicatrices grabadas en su piel, sus ojos endurecidos por la pérdida. Pero no solo su cuerpo había sido forjado por el conflicto. Era su mente. Recordaba el día en que su unidad fue emboscada en las colinas de lo que solía ser un pueblo tranquilo. Los gritos, los disparos, los rostros de sus amigos convirtiéndose en cenizas en el humo. Ese día, se había dado cuenta de algo terrible sobre sí mismo. No solo quería sobrevivir. Quería luchar más duro, destrozar al enemigo y no parar hasta que no quedara nada en pie. Esa hambre de batalla no era natural, pensó. No del todo. Era una comezón que no podía rascar. Un fuego que ardía con demasiada intensidad para ser satisfecho por la paz. Cuando no estaba en el campo de batalla, Marcus estudiaba textos antiguos, mitos, cualquier cosa que pudiera explicar el fuego dentro de él. Cuanto más profundizaba, más sentía el peso de algo antiguo, algo no del todo humano. Y luego llegaron los sueños. Sueños de estrellas frías y oscuras y de máquinas que susurraban secretos con voces más antiguas que el tiempo. Imágenes de seres imponentes que habían moldeado la vida como quien moldea arcilla, creando no solo carne y hueso, sino la esencia misma del propósito. Se vio a sí mismo como una de sus creaciones, un arma viviente diseñada para una guerra sin fin. Apartó esos pensamientos, demasiado descabellados, demasiado imposibles. Pero los sueños nunca se fueron. De vuelta en el dominio Belie, Jerick estaba inquieto. El Consejo había decidido mantener su conocimiento en secreto, temiendo el caos que podría desatar en la política interestelar. Pero Jerick sabía que secretos como ese nunca permanecían enterrados. Pasaba las noches revisando datos, tratando de entender la condición humana a través de ojos alienígenas. ¿Qué los hacía tan impredecibles, tan aterradores? La respuesta llegó en fragmentos. La tenacidad humana, sí, pero también algo más oscuro. Su furia, su capacidad para la traición y la redención, entrelazadas tan estrechamente que era imposible separarlas. Un humano caería, fracasaría, incluso se volvería contra los suyos, pero luego se levantaría de nuevo con una ferocidad que desafiaba la lógica. Los humanos no eran solo supervivientes. Habían nacido para desafiar al propio destino. Jerick se sintió atormentado por una escalofriante conclusión. La humanidad no fue creada solo para luchar contra otras especies o civilizaciones. Fueron hechos para luchar contra cualquier cosa que amenazara su existencia. La naturaleza, ellos mismos, incluso el propio cosmos. Mientras tanto,
El mundo de Marcus se tambaleó bajo sus pies cuando fue capturado por un grupo de investigación encubierto. No eran militares. Eran científicos obsesionados con comprender las anomalías genéticas que lo hacían a él y a otros como él tan letales. Hablaban en susurros sobre ADN diseñado, sistemas inmunológicos hiperevolucionados, neuroplasticidad rápida. Le mostraron a Marcus pruebas y escáneres que revelaban secuencias genéticas latentes que se activaban solo bajo estrés extremo, haciéndolo más fuerte, más rápido, más letal. Marcus escuchaba, con la furia y la confusión arremolinándose en su interior. ¿Cómo podía ser él un producto de diseño, un arma? Siempre había pensado que su supervivencia y su espíritu de lucha eran suyos, pero la verdad era una cuchilla que le partía el alma. Si fue hecho para luchar, ¿era su vida solo una serie de batallas esperando ser desatadas? ¿Era su libre albedrío una mentira? En el brillo estéril del laboratorio, Marcus sintió el peso de los siglos sobre él. Ya no luchaba solo por sobrevivir. Luchaba por entender quién era realmente y qué significaba eso para el futuro. A años luz de distancia, los espías del dominio Belie comenzaron a informar de un aumento en la actividad humana. Rápidos avances tecnológicos, movilización militar sin precedentes y extrañas nuevas armas que desafiaban la física conocida. Los humanos se estaban preparando. ¿Pero para qué? Jerick sospechaba que era más que una simple defensa. Los humanos estaban despertando a su propósito, y pronto el secreto de su origen dejaría de ser un misterio. La galaxia estaba a punto de descubrir que la humanidad no era solo otro jugador en el juego cósmico. Eran el comodín definitivo, diseñados para una sola cosa, luchar. Y cuando lucharan, nada volvería a ser igual. Marcus estaba sentado solo en la celda tenuemente iluminada, mientras el zumbido estéril de las máquinas del exterior se filtraba a través de las gruesas paredes. Le dolían los músculos, no por el encierro, sino por el peso de las revelaciones que se aferraban a él como sombras. Cada detalle que los científicos habían compartido se repetía en su mente, cada dato un golpe a la identidad que creía haber forjado a través de años de dificultades y derramamiento de sangre. Lo llamaban Proyecto Génesis, una iniciativa de investigación secreta enterrada en las profundidades de una instalación gubernamental. Los científicos no estaban interesados en Marcus como hombre. Estaban fascinados por el arma en la que fue diseñado para convertirse. Su ADN no se parecía a nada en la Tierra. O, como Jerick del dominio Belie había descubierto, a nada en la galaxia. Los dedos de Marcus trazaron la cicatriz reciente a lo largo de su antebrazo, un recordatorio de las pruebas del día anterior. Lo habían llevado al límite. Estimulantes químicos, descargas eléctricas, simulaciones de combate diseñadas para despertar partes latentes de su fisiología. Había sentido el fuego encenderse en su interior, una oleada de fuerza y velocidad que agudizaba sus sentidos y aceleraba sus reflejos. Pero con cada oleada venía una pregunta más profunda y corrosiva. ¿Quién era él bajo la armadura de la guerra? Ya no estaba seguro de si el hombre que le devolvía la mirada desde la rayada mesa de metal era el mismo o un arma viviente moldeada por fuerzas más allá de su control. Los científicos hablaban con cautela, sus voces llenas de una mezcla de emoción y miedo. Tu genoma porta marcadores de una especie desconocida, algo antiguo y avanzado. Creemos que tu tipo fue biodiseñado, no evolucionado naturalmente. Una de ellos, una mujer alta de ojos agudos, se inclinó hacia adelante. Eres parte de un linaje diseñado para el conflicto. Adaptaciones fisiológicas que se activan bajo amenaza para mejorar la supervivencia y la eficiencia en combate. Marcus apretó la mandíbula. Entonces, solo soy una herramienta, un arma sin voz ni voto sobre quién soy. Los ojos de la mujer se suavizaron. Eres más que eso. Pero tus creadores, quienesquiera que fueran, te diseñaron para resistir y para luchar. Está en tu sangre. Esa noche, los sueños de Marcus regresaron con furia. Vio visiones de máquinas imponentes esculpiendo la vida con fría precisión. Vio campos de batalla interminables bañados en fuego y cenizas, donde hombres y mujeres luchaban con un propósito brutal, sus cuerpos llevados más allá de los límites naturales. Y en las sombras, una pregunta susurraba más fuerte que cualquier voz. ¿Qué sucede cuando el arma cobra conciencia de sí misma? Mientras tanto,
Jerick estaba sentado en la quietud de sus aposentos a bordo de la estación de investigación del dominio Belie, el infinito campo de estrellas exterior reflejando la agitación interna. El Consejo no había olvidado su informe, pero su postura oficial era el silencio. Temían el caos que podría seguir si la humanidad descubría la verdad sobre su origen, y peor aún, si abrazaban el propósito violento incrustado en su propio ADN. Pero la determinación de Jerick era diferente. Había visto suficiente. Los humanos estaban despertando, y su hambre de conflicto estaba a punto de estallar en la galaxia. Sus flujos de datos traían noticias de espías infiltrados en sistemas humanos, nuevas armas siendo probadas, flotas en expansión, estrategias que insinuaban un plan mayor. Los humanos no solo se preparaban para la defensa. Se preparaban para una guerra a una escala nunca antes vista. Jerick desplegó las cartas estelares, trazando la expansión humana hacia los sistemas exteriores. Cada punto de salto era un campo de batalla potencial, cada mundo colonizado, una fortaleza esperando ser construida. Los Belie siempre habían conocido la guerra, pero la humanidad luchaba con una ferocidad e imprevisibilidad que desconcertaba incluso a sus estrategas más experimentados. Pensó en Marcus, el rostro de esta nueva estirpe de guerreros humanos, un hombre dividido entre su propósito diseñado y su fracturada humanidad, la encarnación perfecta de la aterradora paradoja que los Belie ahora enfrentaban. ¿Y si los humanos rechazaban los roles que sus creadores les habían asignado? ¿Y si volvían esa furia diseñada hacia adentro, remodelando el cosmos a su imagen? De vuelta en la Tierra, el confinamiento de Marcus fue interrumpido por un visitante inesperado, un hombre con un traje oscuro y ojos más fríos que el acero. Se presentó simplemente como el agente Rylan y no hizo ningún esfuerzo por disimular el poder que ostentaba. Marcus, dijo sin preámbulos, no perteneces aquí. No eres un prisionero. Eres un arma en espera. Los ojos de Marcus se entrecerraron. ¿Qué se supone que significa eso? Rylan sonrió apenas. Significa que tu vida es más grande de lo que crees. Tus creadores, fueran lo que fuesen, dejaron un plano en tus genes, y estás a punto de convertirte en la punta de lanza del despertar de la humanidad. Marcus negó con la cabeza, incrédulo. No soy un peón. La expresión de Rylan se endureció. Eso lo decides tú. Pero que sepas esto, la galaxia está observando. Otros, como nosotros, facciones secretas dentro de los gobiernos y poderes alienígenas más allá de tu mundo, se están preparando para lo que viene. O luchas con ellos, o luchas contra ellos. De cualquier manera, la guerra definirá tu destino. Las palabras del hombre calaron hondo en el núcleo de Marcus. La lucha ya no era solo por la supervivencia. Era por el control de lo que la humanidad podría llegar a ser. Y Marcus se encontraba en la encrucijada. En la cámara del Consejo Belie, las tensiones aumentaron. El anciano Teren expresó lo que muchos temían. Si los humanos descubren que sus creadores los diseñaron para la guerra, ¿qué harán? ¿Abrazarán su naturaleza o la rechazarán en la locura? Jerick respondió, con voz firme pero sombría. Harán ambas cosas. Su historia muestra ciclos de destrucción y renacimiento. La furia que llevan dentro no se saciará con la paz. Buscará objetivos, y cuando la paz falle, se encenderá. Un miembro más joven del Consejo preguntó, ¿podemos contenerlos, negociar, o nos preparamos para luchar contra el arma que ayudamos a crear? Los ojos de Jerick se oscurecieron. Nosotros no los creamos. Lo hicieron los arquitectos. Pero ahora la humanidad se ha convertido en otra cosa, algo fuera de nuestro control. Lo mejor que podemos hacer es prepararnos. De vuelta en la Tierra, Marcus luchaba con su identidad. Cada día en cautiverio era una batalla contra la desesperación y la ira. Entrenaba sin descanso, llevándose al límite, desesperado por dominar el poder que surgía en su interior. Pero el dominio era esquivo. La bestia interior era salvaje, y cuanto más tiempo permanecía enjaulada, más fuerte rugía. Encontró aliados en lugares inesperados, otros hombres y mujeres con marcadores genéticos similares, cada uno luchando con el mismo tormento de propósito contra libertad. Juntos, formaron una frágil hermandad, unidos no por la sangre, sino por la carga compartida de sus orígenes.
Una noche, bajo el tenue brillo de luces parpadeantes, Marcus habló al grupo. No nacimos para la paz, pero tampoco somos esclavos de la guerra. Nosotros decidimos por qué luchamos. Un murmullo de acuerdo recorrió la habitación. Era un pensamiento peligroso, una chispa de rebelión contra el destino. Mucho más allá del alcance humano, los Bellier se preparaban para lo inevitable. Los comandantes de flota alistaban sus naves, los científicos desarrollaban nuevas contramedidas y los espías se infiltraban en las redes humanas. La galaxia era un polvorín y la humanidad era la mecha. Jerick se quedaba despierto hasta bien entrada la noche artificial, mirando el vacío. Sentía una mezcla de pavor y asombro. Los humanos eran aterradores. Más que una amenaza, eran una fuerza de la naturaleza desatada. En su corazón, sabía que la guerra que se avecinaba no sería solo por territorio o recursos. Era una guerra por el alma de la humanidad, por el significado de su existencia. Se convertirían en las armas para las que fueron diseñados, o en algo más grande. Las primeras chispas de esa guerra llegarían pronto. Marcus se despertó con el duro resplandor de las luces fluorescentes y el metálico sonido de pesadas puertas deslizándose. La celda estéril se sentía más fría hoy, como si las propias paredes oprimieran su pecho. El peso de las revelaciones aún lo aplastaba. No era un hombre común, sino un arma viviente forjada por arquitectos desconocidos con un único y brutal propósito, la guerra. Pero Marcus se negaba a aceptar la idea de que su vida estaba predeterminada, un simple peón en algún juego cósmico. El fuego en su interior, furia, sí, pero también algo más profundo, era suyo. Había luchado y sobrevivido a cosas que nadie más podría, y no permitiría que un diseño antiguo dictara su destino. Un golpe seco resonó en la puerta de la celda. Marcus se tensó, los músculos enrollados como un resorte, listos para saltar. La puerta se abrió para revelar al agente Rylan, el hombre de ojos fríos que le había contado la terrible verdad. «Te trasladamos», dijo Rylan sin preámbulos. «Las cosas se están intensificando más rápido de lo que anticipábamos. Necesitas estar donde puedas marcar la diferencia». Marcus entrecerró los ojos. ¿Diferencia o herramienta? Los labios de Rylan se curvaron en una sonrisa tensa. A veces, las dos cosas son lo mismo. El transbordador era estrecho y silencioso, a excepción del constante zumbido de los motores. Marcus miraba por la pequeña ventanilla mientras el familiar orbe azul y verde de la Tierra se desvanecía tras él, reemplazado por la negrura infinita del espacio salpicado de estrellas distantes. En algún lugar, el dominio Bellier observaba y esperaba, su miedo creciendo con cada día que pasaba. Pensó de nuevo en los sueños, las máquinas imponentes, los susurros de los arquitectos moldeando la vida como arcilla, convirtiendo a la humanidad en instrumentos de guerra. Esas visiones no eran solo pesadillas. Eran advertencias. Advertencias de un destino que la humanidad apenas comenzaba a comprender. Pero Marcus no estaba dispuesto a rendirse a ese destino. Aún no. Mientras tanto, en las profundidades del centro de mando del dominio Bellier, Jerick caminaba de un lado a otro ante un masivo mapa holográfico que parpadeaba con el movimiento de flotas y sistemas estelares. El silencio del consejo había dado paso a susurros urgentes y una planificación frenética. Los recientes avances de los humanos eran alarmantes. Habían descifrado tecnologías que rivalizaban incluso con los secretos mejor guardados de los Bellier. Armas de energía que doblegaban la física, sistemas de IA que se adaptaban en tiempo real y naves diseñadas no solo para la defensa, sino para una ofensiva abrumadora. ¿Qué los impulsa?, preguntó un joven oficial. ¿Es desesperación, ambición o algo más? Jerick se detuvo, con la mirada fija en los marcadores rojos en expansión que denotaban el espacio controlado por humanos. «Es furia», dijo en voz baja. «Una furia nacida de milenios de conflicto. Fueron diseñados para luchar. Sí, pero lo han hecho suyo. Su propósito no es solo la supervivencia. Es la dominación». El oficial se estremeció. «Podemos detenerlos». Jerick negó con la cabeza. «No solo con la fuerza. Debemos entender qué son, qué quieren, o la guerra nos consumirá a todos». De vuelta en el transbordador,
Marcus se entrenaba sin descanso. Su cuerpo ya había sufrido transformaciones, músculos más densos, reflejos más agudos, mayor tolerancia al dolor. Pero la batalla mental era más dura. La furia interior era una espada de doble filo. Lo hacía más fuerte, pero también amenazaba con consumir su humanidad. Recordaba los rostros de los que había perdido, los camaradas destrozados en un conflicto sin fin. Sus muertes no carecían de sentido. Eran advertencias, lecciones grabadas en su alma. Una noche, mientras el transbordador se deslizaba por un sector silencioso, Marcus reunió a los demás, hombres y mujeres como él, marcados por su anomalía genética. Se hacían llamar los Forjados, un nombre que abrazaba y desafiaba su naturaleza diseñada. No somos armas, les dijo Marcus, con voz firme pero feroz. Somos supervivientes. Y nosotros elegimos por qué luchamos. Una joven, con los ojos brillantes de determinación, dio un paso al frente. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos escondernos. La galaxia nos está observando. Marcus miró por la ventanilla. Las estrellas parecían ojos fríos en la oscuridad. Entonces luchamos. No porque fuimos hechos para ello, sino porque tenemos que hacerlo. Mucho más allá del espacio humano, la flota Belie se preparaba para moverse. Sus comandantes debatían los riesgos de enfrentar una amenaza creciente que desafiaba sus expectativas. Durante generaciones, los Belie habían creído en el orden, la disciplina y el control, cualidades que la humanidad parecía burlar con cada acto temerario de desafío. La voz del anciano Teren resonaba en la memoria de Jerick. Los humanos serán nuestra destrucción o nuestro juicio. No podemos permitirnos no estar preparados. Jerick sintió el peso de esa verdad. La galaxia ya no era un escenario silencioso. Era un campo de batalla despertando a la furia de una especie nacida de la guerra misma. En un laboratorio oculto, los científicos detrás del proyecto Génesis observaban los datos de las pruebas de Marcus con una mezcla de orgullo y pavor. Habían desvelado secretos que podrían redefinir la biología y la guerra, pero las implicaciones eran aterradoras. Un investigador susurró: si abrazan su herencia, la galaxia temblará. Pero si la rechazan, quién sabe qué caos podrían desatar. Otra negó con la cabeza. De cualquier manera, la humanidad ya no es un mero experimento. Son una fuerza que no podemos contener. Marcus estaba de pie en el borde de la cubierta de observación del transbordador, la inmensidad del espacio extendiéndose ante él. En algún lugar, los Belie planeaban su próximo movimiento, y el legado de los arquitectos pendía sobre él como una sombra. Pero Marcus apretó los puños, el fuego en su pecho ardiendo más brillante que nunca. No era un arma para ser empuñada. Era un hombre forjado en la batalla, impulsado por el dolor, la pérdida y la obstinada negativa a ser controlado. Y la lucha por su libertad, por el futuro de la humanidad, apenas comenzaba. Marcus se sentó en el borde de la cubierta de observación, el frío zumbido del transbordador desvaneciéndose en el fondo mientras su mente repasaba las preguntas que lo habían atormentado desde su captura. Las estrellas afuera se extendían infinitamente, testigos silenciosos de una guerra que aún no había comenzado, pero que ya ardía en los corazones de quienes llevaban su fuego dentro. Apretó los puños, sintiendo el poder en bruto vibrando bajo su piel. La furia diseñada que era a la vez una maldición y un arma. Detrás de él, los suaves pasos de los demás en el transbordador resonaban en el estrecho pasillo. Eran como él, hombres y mujeres moldeados por el mismo legado genético, nacidos del mismo diseño frío de los arquitectos. Pero Marcus sabía que su fuerza no residía solo en sus cuerpos. Estaba en su voluntad de luchar contra aquello para lo que habían sido creados. La más joven de ellos, una mujer llamada Lena, se acercó en silencio. Sus ojos contenían una luz feroz, y en su expresión había una mezcla de desafío y esperanza. Marcus, dijo suavemente, no. Podemos huir de esto. Tenemos que decidir quiénes queremos ser, no para que nos hicieron los arquitectos. Él se volvió hacia ella, viendo sus propias luchas reflejadas en su mirada. No es tan simple, dijo. Todo dentro de mí grita por luchar. Pero, ¿por qué luchamos? ¿Cómo elegimos cuando la guerra ya está dentro de nosotros?
Lena asintió. Quizás ese es el punto. Quizás la verdadera batalla no es contra otros, sino contra la oscuridad dentro de nosotros mismos. Sus palabras tocaron una fibra sensible, pero Marcus aún no estaba listo para creer en la redención. Los recuerdos de amigos caídos, de traición y pérdida, eran cicatrices que ardían demasiado profundo. Aún así, sabía que para sobrevivir a lo que se avecinaba, tendrían que convertirse en más que la suma de sus partes diseñadas. A miles de años luz de distancia, en los sombríos salones del dominio Belie, Jerick se presentó una vez más ante el consejo. La sala estaba densa de tensión, el aire cargado con el conocimiento de que los humanos ya no eran una curiosidad lejana, sino una amenaza inminente. Los humanos se inquietan, informó Jerick. Sus flotas se expanden, sus armas evolucionan y su determinación se endurece. Se preparan para la guerra, no solo por supervivencia, sino por dominación. La mirada del anciano Teren era aguda. Se puede razonar con ellos, negociar, o están destinados a convertirse en los monstruos que temíamos. Jerick negó lentamente con la cabeza. No son ni monstruos ni peones. Son una fuerza de la naturaleza, caótica, impredecible, pero también capaz de una gran resiliencia y adaptación. Para enfrentarlos, debemos comprender su furia y respetar su voluntad. Un miembro más joven del consejo se inclinó hacia adelante. ¿Y si atacamos primero? Una guerra preventiva para frenar su ascenso. Los ojos de Jerick se oscurecieron. Eso solo encendería un fuego que no se puede controlar. Los humanos han soportado cosas peores. Destruirlos sería desatar una tormenta sobre la galaxia que nadie podría capear. El consejo guardó silencio, el peso de sus decisiones oprimiéndolos como una niebla sofocante. De vuelta en el transbordador, Marcus reunió a sus aliados más cercanos en el estrecho comedor. El aire estaba cargado de expectación e incertidumbre. Habían entrenado juntos, luchado juntos, pero ahora se enfrentaban a una elección que trascendía la mera supervivencia. Fuimos hechos para la guerra, dijo Marcus, con voz baja pero firme. Pero no tenemos que ser esclavos de ese propósito. Podemos elegir nuestras propias batallas, nuestro propio destino. Un murmullo de acuerdo recorrió el grupo. Algunos rostros estaban endurecidos por años de conflicto, otros jóvenes y sin probar, pero todos llevaban la carga de sus orígenes diseñados. Uno de los hombres, un veterano curtido llamado Cade, habló. Elegir la paz es un lujo que quizás nunca tengamos. La galaxia está observando y esperan que luchemos. Si no lo hacemos, alguien más lo hará. Marcus asintió. Entonces luchamos, pero en nuestros términos. No como armas, sino como humanos. Luchamos por algo por lo que valga la pena sobrevivir. La sala quedó en silencio, la verdad asentándose sobre ellos como un manto. Su guerra no era solo con otros, sino con las sombras dentro de ellos mismos. Mientras tanto, los susurros de la actividad humana llegaron a los rincones más lejanos del dominio Belie. La inteligencia informó de un aumento en las operaciones encubiertas, nuevas alianzas formándose en las sombras y una figura misteriosa emergiendo como líder entre los forjados, Marcus. El consejo debatió estrategias. Algunos instaron a aumentar la presencia militar cerca de los territorios humanos. Otros presionaron por un acercamiento diplomático. Pero Jerick advirtió que el camino de la humanidad no era fácil de influenciar. Son una tormenta, dijo, no para ser domada, sino para ser sobrevivida. A medida que el transbordador se acercaba a su destino, una base oculta en el borde del espacio conocido, Marcus sintió el peso de sus decisiones sobre él. El legado de los arquitectos era una cadena, pero era una que tenía la intención de romper. Miró a sus camaradas, sus rostros grabados con determinación y miedo. Esto es solo el comienzo, dijo. La lucha que tenemos por delante pondrá a prueba todo lo que somos, pero no seremos definidos por nuestros orígenes. Nos definiremos a nosotros mismos. Afuera, las estrellas continuaban su silenciosa vigilia, siendo testigos del nacimiento de una guerra que remodelaría la galaxia. Marcus se encontraba en el borde de la vasta cámara dentro de la base secreta. Las frías paredes de metal zumbaban débilmente con el pulso de la maquinaria oculta.
A su alrededor, los hombres y mujeres de los forjados se reunían, sus rostros grabados con la misma mezcla de incertidumbre y feroz determinación que él sentía en su interior. No eran solo soldados. Eran el legado de una verdad que sacudió los cimientos mismos de su existencia. Eran armas, sí, pero armas con la capacidad de elegir su propio destino. La base era una fortaleza tallada en un asteroide olvidado, protegida de miradas indiscretas por capas de tecnología sigilosa y contramedidas electrónicas. Aquí, lejos de los ojos vigilantes de gobiernos e imperios alienígenas, los forjados entrenaban, planeaban y se preparaban para lo que se avecinaba. Marcus podía sentir la tensión en el aire. Cada miembro sabía que la guerra que se cernía en el horizonte no era solo contra otras especies o facciones, sino contra el diseño que se les había impuesto desde su nacimiento. Miró a la multitud reunida, escaneando sus rostros. Cade, el veterano curtido, estaba cerca del frente, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Lena, siempre vigilante y aguda, estaba a su lado. Había otros también, hombres y mujeres jóvenes cuyos cuerpos delataban los mismos rasgos diseñados, pero cuyos ojos mantenían el parpadeo de la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podrían cambiar su destino. Marcus respiró hondo. Todos sabemos lo que somos, comenzó, con voz firme y resuelta. Creados para la guerra, diseñados para ser armas en un conflicto que comenzó mucho antes de que naciéramos. Pero no somos nuestros creadores. No somos peones en su juego. Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud, pero Marcus vio el destello de duda en algunos ojos. Continuó. Hemos visto lo que sucede cuando la furia nos consume. Cuando nos perdemos en la violencia que fuimos hechos para ejercer. No tenemos por qué ser así. Elegimos las batallas que vale la pena luchar. Luchamos por nuestra libertad, por nuestro futuro y por el derecho a decidir en quienes nos convertimos. Cade dio un paso al frente, su voz áspera pero apasionada. Es fácil hablar de elección cuando estás a salvo dentro de estas paredes. Pero ahí fuera, señaló hacia la oscura ventanilla donde las estrellas se extendían infinitamente. A la galaxia no le importa lo que decidamos. Nos ven como armas, amenazas para su orden. Si no luchamos, vendrán por nosotros. Marcus asintió, reconociendo la dura verdad. Entonces luchamos, no porque fuimos hechos para ello, sino porque debemos hacerlo. No para conquistar, sino para sobrevivir. Para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Mucho más allá de la base del asteroide, el dominio Belie se agitaba con creciente inquietud. Los comandantes de flota monitoreaban la creciente presencia humana con ojos cautelosos, enviando informes cifrados al Consejo que hablaban de nuevas tecnologías y estrategias militares que desafiaban toda predicción. Jerick, atormentado por la verdad que había descubierto, trabajaba incansablemente para armar el cuadro en evolución. La humanidad ya no era una curiosidad o una amenaza lejana. Era una fuerza imparable, moldeada por un diseño antiguo, pero impulsada por algo mucho más peligroso, la voluntad. Las cámaras del Consejo estaban llenas de un acalorado debate. La voz del anciano Teren cortó la tensión como una cuchilla. Si no actuamos pronto, los humanos invadirán nuestras fronteras y perturbarán el frágil equilibrio que hemos mantenido durante siglos. Otro anciano replicó. Pero una guerra con la humanidad será diferente a cualquiera que hayamos enfrentado. Su furia es una tormenta que no podemos predecir ni controlar. Jerick levantó una mano. Entonces debemos prepararnos no solo para la batalla, sino para la comprensión. Si los enfrentamos como monstruos, nos convertiremos en su enemigo. Si los enfrentamos como lo que son, una especie que lucha por definirse a sí misma, quizás encontremos un camino más allá del conflicto sin fin. La sala quedó en silencio, el peso de la elección asentándose como un sudario sobre todos ellos. De vuelta en la base del asteroide, Marcus convocó a un consejo de los líderes de los forjados. Sus sesiones de estrategia eran intensas, impulsadas por la urgencia y el conocimiento de que el tiempo se agotaba. Necesitamos aliados, dijo Marcus, no solo entre nosotros, sino más allá. Hay facciones en la galaxia que temen el dominio de los Belie. Puede que estén dispuestas a apoyarnos. Lena asintió.
He interceptado comunicaciones que insinúan grupos disidentes dentro de otras especies. Ven a los Belie como opresores. Cade gruñó. La confianza es difícil de conseguir, pero si nos compra tiempo, vale la pena el riesgo. Se redactaron planes para enviar emisarios más allá de su fortaleza oculta, misiones envueltas en secreto, buscando construir una coalición que pudiera resistir la tormenta que se avecinaba. Mientras tanto, las pesadillas de Marcus se volvieron más oscuras. Las visiones de los arquitectos, sus ojos fríos, sus máquinas moldeando la vida con una precisión despiadada, regresaron con una claridad implacable. Susurraban promesas de poder y advertencias de destrucción, recordándole que la guerra que libraba no era solo con otros, sino dentro de sí mismo. Una noche, mientras yacía solo bajo la tenue luz de la base, Marcus luchó con las voces en su cabeza. La furia que corría por sus venas era tanto un arma como una maldición. Exigía ser liberada, y a veces temía que lo consumiera. Pero en lo más profundo, bajo el fuego y la furia, Marcus encontró una obstinada brasa de algo más: esperanza. La esperanza de que él y los forjados pudieran ser más que herramientas de destrucción. Que pudieran reescribir la historia escrita en sus genes. La galaxia contuvo el aliento. Los Belie prepararon sus flotas. Los forjados alistaron sus armas. Y Marcus se encontraba en el centro de todo. Un hombre atrapado entre la creación y la elección, luchando no solo por la supervivencia, sino por el derecho a ser libre. La guerra se acercaba, y cuando llegara, la aterradora verdad sería revelada a la vista de todos. Marcus se apoyó en la fría barandilla de acero de la cubierta de observación, viendo cómo las estrellas se convertían en rayas de luz mientras el transbordador se precipitaba por el hiperespacio. El silencioso zumbido de los motores contrastaba con la tormenta que rugía en su interior. Las palabras del agente Rylan resonaban en su mente: «Eres un arma en espera». Esa frase no era solo una advertencia. Era una profecía. Una sentencia escrita en su ADN, grabada en lo más profundo de sus huesos. Apretó los puños, sintiendo la familiar oleada de adrenalina y furia que la acompañaba. Era parte de él, una fuerza cruda e inflexible que lo había mantenido vivo en innumerables batallas. Pero también era una jaula. Los arquitectos lo habían hecho para la guerra. Diseñaron cada célula para responder a la violencia, cada nervio para anhelar el conflicto. Y sin embargo, aquí estaba, cuestionándolo todo. Detrás de él, los demás se movían, miembros de los forjados, un grupo variopinto unido por la misma herencia retorcida. Cada uno llevaba las cicatrices de guerras pasadas. Cada uno cargaba con el peso de ser más que humano, pero menos que libre. Marcus no era el único atormentado por la dualidad de su existencia. Lena se acercó en silencio, sus ojos reflejando las estrellas distantes. «Piensas en lo que viene», dijo suavemente. «En lo que estamos destinados a ser». Marcus asintió. «No es solo la guerra que se avecina. Es en lo que nos convertiremos si nos perdemos en ella». Ella sonrió débilmente. «Quizás por eso tenemos que luchar. No solo contra el enemigo, sino contra las partes de nosotros mismos que no queremos enfrentar». A miles de años luz de distancia, el Consejo de Guerra del Dominio Belie se reunió en una cámara que pulsaba con tensión. La voz del anciano Teren era un gruñido áspero mientras se dirigía a los comandantes y estrategas reunidos. Los humanos ya no son una amenaza marginal. Sus flotas crecen. Sus armas evolucionan. Nos enfrentamos a una especie diseñada para la guerra. Una fuerza nacida del caos y la furia. Jerick estaba a su lado, el peso de sus descubrimientos oprimiéndole los hombros. No podemos subestimarlos. Su furia es diferente a todo lo que hemos enfrentado. No luchan solo por territorio o poder. Luchan porque es su naturaleza. Un joven comandante desafió: ¿se puede razonar con ellos? Negociar. La mirada de Jerick era dura. Sus creadores los moldearon para el conflicto, pero los humanos son más que su diseño. Para razonar con ellos, debemos entender su dolor, su historia y su implacable impulso de sobrevivir. El anciano Teren negó con la cabeza. La negociación es un lujo que no podemos permitirnos. Preparen las flotas. Si llega la guerra,
debemos estar listos. De vuelta en el transbordador, Marcus se entrenaba sin descanso. Los científicos que monitoreaban su progreso se maravillaban de su adaptabilidad, la forma en que su cuerpo respondía a los estímulos, su rápida recuperación y sus sentidos agudizados. Pero Marcus sabía que la verdadera batalla era interna. La furia era un ser vivo dentro de él, una bestia arañando por ser liberada. Encontró momentos de paz en conversaciones tranquilas con Lena y otros de los forjados. Compartían historias de pérdida y esperanza, de batallas libradas no solo con armas, sino con sus propios demonios. Una tarde, Lena dijo, no somos solo armas. Somos supervivientes. Y los supervivientes encuentran una manera de cambiar las tornas. Marcus la miró, el peso del futuro oprimiéndolo. Entonces tenemos que estar listos. Listos para luchar y listos para elegir en quienes nos convertimos después. En las profundidades del dominio Belie, los espías interceptaron comunicaciones que insinuaban alianzas formándose entre especies descontentas con su gobierno. El ascenso de los humanos estaba inquietando a viejos poderes, fracturando alianzas y encendiendo fuegos que se creían extinguidos. Jerick analizó los datos con creciente preocupación. Los humanos se están uniendo a quienes se resisten al control del dominio. Esto podría cambiar el equilibrio de poder. Los ojos del anciano Teren se entrecerraron. Entonces la guerra no es solo con los humanos. Es con todos los que se atreven a desafiarnos. Las pesadillas de Marcus se intensificaron. Las visiones de los arquitectos regresaron con una claridad implacable. Máquinas imponentes creando vida con fría precisión, voces susurrando promesas y amenazas por igual. Cada sueño lo dejaba conmocionado, pero más decidido. Se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra enemigos externos, sino contra el legado en el que nació. La furia era una herramienta, pero también era una trampa. Para sobrevivir, tenía que dominarla, empuñarla sin ser consumido. El transbordador se acercaba a su destino, una base oculta en el borde del espacio conocido donde los forjados se prepararían para la tormenta que se avecinaba. Mientras Marcus miraba las estrellas, sabía que la lucha por delante pondría a prueba todo lo que eran. La guerra se acercaba. Y cuando llegara, la aterradora verdad de la humanidad, que fueron hechos para luchar, sería desatada sobre una galaxia no preparada para su furia. El aire dentro de la base oculta estaba cargado de tensión y del agudo olor a ozono. Golpes metálicos y el rítmico ruido de botas resonaban por los pasillos, mezclándose con el bajo zumbido de la maquinaria que alimentaba la fortaleza tallada en lo profundo del asteroide. Marcus estaba en la cámara de mando central, rodeado de mapas holográficos de sistemas estelares, formaciones de batalla y comunicaciones interceptadas. El peso de lo que se avecinaba lo oprimía como el silencio aplastante antes de una tormenta. Afuera, a través de ventanas reforzadas, las estrellas brillaban frías y distantes, indiferentes a la agitación que se desarrollaba abajo. La mirada de Marcus recorrió la sala, deteniéndose en los rostros de los forjados reunidos allí. Eran una colección fracturada de guerreros, supervivientes y marginados. Cada uno marcado por el mismo legado genético que atormentaba cada pensamiento de Marcus. Pero aquí, en este santuario, lejos de gobiernos y poderes alienígenas, eran más que armas. Eran una familia forjada en fuego y elección. Se aclaró la garganta, atrayendo la atención de la sala. Hemos recorrido un largo camino desde que nos enjaularon y probaron como animales. Ahora estamos al borde de una guerra, no solo por territorio o poder, sino por quienes somos. Cade, el veterano curtido, dio un paso al frente, su rostro lleno de cicatrices endurecido por años de combate. Nos han cazado y temido, nos han visto como monstruos aquellos que no entienden. Pero nosotros conocemos la verdad. Somos más de lo que nos hicieron. Lena, de pie junto a Cade, añadió, hemos comenzado a contactar más allá de nuestras fronteras. Hay otros, facciones y especies, descontentos con el control de los Belie. Están dispuestos a escuchar. Nos ven no como armas, sino como aliados potenciales. Un murmullo de cautelosa esperanza se extendió por la sala. La voz de Marcus se hizo más firme.
El dominio Belie nos ve como una amenaza que debe ser extinguida. Temen lo que representamos, una fuerza nacida del diseño de los arquitectos, pero impulsada por nuestra propia voluntad. No podemos permitirnos esperar a que ataquen primero. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. Luchamos porque debemos, pero luchamos en nuestros términos, por la libertad, por nuestro futuro. A través de la galaxia, el Consejo de Guerra del Dominio Belie era un hervidero de pavor calculado. El anciano Teren caminaba ante una masiva pantalla holográfica que rastreaba las flotas humanas expandiéndose en el espacio disputado. Sus antiguos ojos ardían con una mezcla de miedo y resolución. Los humanos no se parecen a ningún enemigo que hayamos enfrentado, dijo, con voz baja pero resonante. Diseñados para la guerra, sí, pero también impredecibles, impulsados por una furia y una resiliencia más allá de la razón. Jerik estaba a su lado, la carga del conocimiento pesando en su postura. Su furia es un arma moldeada por una mano antigua, pero la empuñan con propósito. Luchan por la identidad, por la supervivencia, por el derecho a definirse más allá de sus creadores. Un oficial más joven interrumpió. ¿No podemos atacar preventivamente? Aplastar sus flotas antes de que se fortalezcan. El anciano Teren negó lentamente con la cabeza. Tal acto encendería una guerra que nos consumiría a todos. En cambio, preparamos defensas y buscamos entender a nuestro enemigo. No solo su poder, sino su voluntad. La cámara del consejo cayó en un silencio incómodo. La enormidad del conflicto venidero se asentó sobre ellos como un sudario sofocante. De vuelta en la base del asteroide, Marcus se reunió con Lena y Cade en la sala de guerra. Proyecciones holográficas mostraban cartas estelares y mensajes interceptados de aliados potenciales entre especies disidentes. Hemos asegurado acuerdos tentativos con los Vans y los Ael, dos facciones largamente oprimidas por los Belie, informó Lena. Son cautelosos, pero están dispuestos a unirse si eso significa romper el dominio del dominio. Cade frunció el ceño. La confianza es un bien escaso. Tendremos que demostrar que somos más que simples armas antes de que se arriesguen a una alianza abierta. Marcus asintió. Entonces les daremos esa prueba. Les mostraremos la fuerza de nuestra voluntad, no solo de nuestra potencia de fuego. Su planificación se extendió hasta bien entrada la noche. Cada detalle, un hilo en el tejido de su resistencia. Pero en medio de la creciente esperanza, las pesadillas de Marcus regresaron con una intensidad viciosa. La fría y calculadora presencia de los arquitectos atormentaba sus sueños. Sus voces susurraban amenazas y frías promesas. Fuiste hecho para luchar, entonaban. Para ser el instrumento de la guerra. Tu furia es tu propósito. Se despertaba bañado en sudor, el fuego en su interior ardiendo sin control. La bestia interior arañaba por ser liberada. Pero Marcus luchaba por mantenerla encadenada. Sabía que la verdadera batalla no era solo contra los Belie o los poderes galácticos. Estaba dentro de sí mismo. A medida que los preparativos continuaban, las primeras escaramuzas estallaron en los límites del espacio humano. Naves de reconocimiento fueron emboscadas. Puestos de avanzada atacados con ataques de precisión que llevaban la marca de una especie familiarizada con el brutal cálculo de la guerra. Los Belie respondieron con una fuerza abrumadora, sus flotas descendiendo como tormentas para aplastar cualquier resistencia. Los informes llegaron a la base, cada uno un sombrío recordatorio de que la galaxia se estaba hundiendo en el caos. Marcus reunió a los forjados una vez más. Esto es solo el comienzo. La guerra pondrá a prueba todo lo que somos, nuestra fuerza, nuestra voluntad y nuestra humanidad. Miró a cada uno de ellos a los ojos. Pero luchamos no porque fuimos hechos para ello, sino porque elegimos hacerlo. Esa elección es nuestra verdadera arma. Las estrellas fuera de la base parpadeaban frías y distantes, testigos indiferentes de una guerra nacida de la aterradora verdad. La humanidad fue hecha para luchar. Pero lo que la galaxia aún no entendía era que los humanos no estarían atados por el diseño de sus creadores. Lucharían no como armas de un plan antiguo, sino como dueños de su propio destino. La guerra se acercaba, y cuando llegara,
nada en el cosmos volvería a ser igual. Marcus estaba solo en el silencio de la cámara de mando, los mapas estelares holográficos parpadeando a su alrededor como fantasmas de futuros por venir. El peso de lo que había aprendido oprimía su mente. Los arquitectos, con su diseño frío e implacable, habían grabado la guerra en el núcleo mismo de la humanidad. Cada instinto, cada impulso de luchar y sobrevivir a toda costa no era un accidente, sino un plan. Pero lo que más le asustaba no era la verdad de su origen. Era lo que esa verdad significaba para el futuro. Fuera de la cámara, el resto de los forjados entrenaban incansablemente. No eran solo soldados. Eran la encarnación viva de un legado que nunca pidieron pero que no podían negar. Marcus sentía el fuego interior, la furia y el dolor, el ciclo interminable de violencia que había moldeado sus vidas. Sin embargo, bajo ese fuego ardía una obstinada brasa de desafío. Estaba decidido a que no serían meras armas. Serían algo más. Se levantó de su asiento, acercándose a la ventanilla donde las estrellas brillaban frías y distantes. La galaxia era vasta e indiferente, pero pronto sería testigo de la furia de la humanidad, una furia no nacida de la destrucción ciega, sino de una elección desesperada. En los salones del dominio Belie, la ansiedad del consejo había alcanzado un punto álgido. Los antiguos ojos del anciano Teren escaneaban informes de movimientos de flotas humanas y nuevas alianzas formándose en rincones sombríos de la galaxia. Los humanos ya no estaban aislados. Se estaban uniendo a aquellos que se oponían a su gobierno, forjando una coalición nacida del miedo y la esperanza. Jerick estaba junto al anciano, la carga del conocimiento grabada en cada línea de su rostro. «Están despertando», dijo suavemente, no solo a sus orígenes, sino a su propósito más allá de ellos. Su voz era sombría. Si abrazan la guerra interior, el dominio se enfrentará a una tormenta como ninguna antes. Debemos prepararnos para lo inevitable. De vuelta en la base del asteroide, Marcus reunió a los forjados para una reunión crucial. La sala bullía de tensión y resolución. «No solo estamos luchando contra los Belie», comenzó Marcus. «Estamos luchando por el derecho a definir quiénes somos. Los arquitectos nos hicieron armas, pero nosotros elegimos nuestro propio camino». Lena dio un paso al frente. «Hemos contactado a otras especies. Algunas están dispuestas a apoyarnos si demostramos que somos más que máquinas de guerra». La voz de Cade era un gruñido bajo. «Tendremos que mostrarles fuerza y misericordia, algo que nuestros creadores nunca pretendieron». El Consejo acordó un plan. Enviar emisarios a facciones clave. Demostrar la voluntad de la humanidad de sobrevivir y de forjar su propio destino. Pero la guerra ya se acercaba sigilosamente. Estallaron escaramuzas a lo largo de fronteras disputadas. Ataques de guerrilla, sabotajes y enfrentamientos brutales. Los Belie respondieron con rapidez y sin piedad, decididos a sofocar la creciente amenaza antes de que pudiera florecer. Marcus sintió que el fuego en su interior se avivaba, el hambre de luchar agudizada por la pérdida y la amenaza inminente. Sin embargo, luchó por mantener el control, por empuñar la furia sin convertirse en su prisionero. Una noche, Marcus se sentó con Lena bajo las estrellas artificiales de la cúpula de observación de la base. El peso de lo que se avecinaba los oprimía a ambos. «¿Y si los arquitectos tienen razón?», preguntó Lena en voz baja. «¿Y si no podemos escapar de lo que fuimos hechos para ser?». Marcus negó con la cabeza, su voz firme. «No podemos controlar de dónde venimos, pero podemos controlar en quienes nos convertimos». Ella sonrió con tristeza. «Entonces luchamos, no solo contra otros, sino contra nosotros mismos». Mientras las frágiles alianzas se formaban y las líneas de batalla se endurecían, la galaxia contuvo el aliento. La aterradora verdad de la humanidad, que fueron hechos para luchar, ya no se ocultaba en las sombras. Era un faro ardiente, una advertencia y una promesa. La guerra se acercaba. Y cuando llegara, el legado de los arquitectos se pondría a prueba contra la voluntad indomable de una especie que se negaba a ser atada por sus orígenes. Marcus observaba la simulación parpadear en la pantalla holográfica frente a él. Naves estelares tejiendo corredores de fuego y sombra. La luz parpadeante iluminaba su rostro afilado y curtido,
un rostro marcado por cicatrices de batallas libradas y ganadas, pero más importante, de batallas por venir. A su alrededor, la sala zumbaba con anticipación y la fría eficiencia de guerreros nacidos en una guerra que no eligieron. Habían pasado meses desde que los forjados se refugiaron en la base del asteroide, labrando un frágil bastión de esperanza en medio de la tormenta que se avecinaba. Su número había crecido, no solo por nacimiento, sino a través de aliados desesperados que veían en la humanidad un símbolo de rebelión, de resiliencia contra el férreo control del dominio Belie. Marcus sabía que la galaxia no los veía como salvadores o héroes. Para muchos, eran monstruos, armas diseñadas nacidas de la ambición de una raza ya extinta, que ahora empuñaban su furia como un azote. Pero Marcus también conocía esta verdad. Su furia no era una maldición que debían soportar. Era un fuego que debía ser controlado, un arma templada por la elección y la voluntad. Cuando la simulación terminó, Marcus se volvió hacia los líderes de los forjados reunidos, Cade, Lena y otros cuyos ojos reflejaban la misma determinación que ardía en su interior. No solo luchamos por la supervivencia, dijo Marcus, con voz baja pero autoritaria. Luchamos por reclamar nuestra libertad, para demostrar que el legado de los arquitectos no nos define. Somos más que armas. Somos humanidad. Lena dio un paso al frente, su voz firme. Hemos recibido noticias de los Vans. Enviarán naves para apoyarnos. Pero quieren pruebas. Pruebas de que luchamos con honor, no solo con sed de sangre. Cade gruñó. Ellos no esperarán pruebas. Vendrán con todo lo que tienen. Marcus asintió. Entonces debemos estar listos, no solo con potencia de fuego, sino con una estrategia que demuestre que podemos ser tanto feroces como sabios. A través de la galaxia, en las pulidas torres del dominio Belie, el anciano Teren caminaba, sus antiguas túnicas arrastrándose tras él. Su rostro era una máscara de sombría resolución mientras revisaba informes de la creciente coalición humana y las escaramuzas dispersas que estallaban a lo largo de las fronteras en disputa. Los humanos ya no están aislados, dijo Teren a su consejo. Reúnen a otros, a aquellos que se resisten a nuestro gobierno, a aquellos que sueñan con la libertad. Nos enfrentamos a una rebelión encendida por la furia y alimentada por un diseño antiguo. La voz de Jerick era firme. Su fuerza no reside solo en su biología, sino en su voluntad. Han tomado la maldición de su creación y la han forjado en algo nuevo. Debemos respetar eso si esperamos sobrevivir. Un oficial desafió. Si son tan peligrosos, ¿por qué dudar? ¿Por qué no atacar de manera decisiva? Los ojos de Teren se oscurecieron. Porque un ataque decisivo lo arriesga todo. Los humanos son impredecibles. Destruirlos por completo podría unir a los que queden en nuestra contra. Nos preparamos para la guerra, sí, pero también para un futuro donde la negociación podría ser el único camino hacia la supervivencia. De vuelta en la base, Marcus entrenaba junto a los forjados, llevando sus cuerpos y mentes al límite. Cada día era una prueba, no solo de fuerza, sino de control. La furia que surgía en su interior era una espada de doble filo. Les daba poder, pero sin disciplina, podría destruir todo lo que luchaban por construir. Durante una sesión de entrenamiento, Marcus captó la mirada de Lena. Llevamos la furia de nuestros creadores, dijo, respirando con dificultad, pero nosotros decidimos cuándo desatarla. Ella asintió. ¿Y qué pasa cuando la furia contraataca? Él sonrió sombríamente. Entonces luchamos más duro. La primera gran batalla llegó de repente. Una flota Belie, elegante y letal, descendió sobre un remoto puesto de avanzada humano. Los forjados, junto a sus nuevos aliados, estaban listos. La batalla fue brutal. El fuego láser rasgó el vacío. Las naves explotaron en llamas silenciosas y los guerreros se enfrentaron en desesperadas acciones de abordaje. Marcus lideró la carga, su cuerpo moviéndose con la gracia letal de un depredador nacido para cazar. Pero en el caos, vio más que destrucción. Vio coraje, sacrificio y la feroz voluntad de sobrevivir. Cuando la batalla terminó, ambos bandos estaban ensangrentados pero no quebrantados. Los Belie se retiraron,
sus fuerzas sacudidas por la inesperada ferocidad y coordinación de la coalición liderada por humanos. En la tranquila secuela, Marcus reunió a sus comandantes. Esta lucha fue solo el comienzo, dijo. Les mostramos de lo que somos capaces. Pero la guerra que se avecina exigirá más. Más fuerza, más unidad y la lucha más difícil de todas, seguir siendo humanos en un mundo empeñado en convertirnos en monstruos. Lena añadió, nuestros enemigos nos ven como armas que deben ser destruidas. Debemos demostrar que somos guerreros con un propósito. Cade gruñó. Entonces asegurémonos de que recuerden el nombre de los forjados. Mientras tanto, Jerick preparaba un informe para el Consejo Belie. Los humanos ya no son una amenaza que deba ser gestionada en silencio. Son una fuerza que podría remodelar la galaxia. Su furia es su fuerza, pero también su debilidad. No solo luchan contra nosotros, sino contra su propia naturaleza. El anciano Teren suspiró. Entonces debemos estar preparados para una guerra que no solo decidirá territorio, sino el alma misma de la humanidad. Marcus miró desde la cubierta de observación de la base, las estrellas ardiendo frías y distantes. La lucha por delante era aterradora, pero por primera vez, sintió algo más fuerte que el miedo, esperanza. Los arquitectos habían forjado a la humanidad para luchar. Pero Marcus sabía esto, la verdadera batalla no estaba escrita en el ADN ni dictada por creadores ya desaparecidos. Estaba escrita en la elección. Y Marcus tenía la intención de escribir el próximo capítulo. Marcus estaba en el sombrío salón del centro de mando de la base del asteroide. El brillo de las cartas estelares se reflejaba en sus rasgos curtidos. Meses de batallas reñidas y frágiles alianzas los habían llevado hasta aquí, al borde de algo mucho más grande que la supervivencia. Los forjados ya no eran solo una resistencia secreta o una banda de marginados. Se estaban convirtiendo en una fuerza, un juicio para la galaxia misma. El zumbido de la maquinaria llenaba el espacio, mezclándose con el bajo murmullo de los comandantes discutiendo estrategias e informes de las líneas del frente. La guerra ya no era una amenaza lejana. Era una tormenta rugiente que se acercaba con cada transmisión. La mente de Marcus volvía a la aterradora verdad que lo había atormentado desde el principio. La humanidad fue diseñada para la guerra, nacida de los fríos diseños de los arquitectos, creada para ser un arma de conflicto sin fin. Pero lo que esa verdad había revelado era más complejo. La furia y la violencia corrían por su sangre. Sí, pero también el desafío, la fuerza de voluntad y un deseo inquebrantable de libertad. Su mano se cerró en un puño mientras se dirigía a los líderes reunidos. Luchamos no porque fuimos hechos para ello, sino porque elegimos hacerlo. Cada batalla que ganamos, cada alianza que forjamos, es una prueba de que somos más que nuestro origen. Escribimos nuestro propio destino. Cade, de pie cerca, gruñó en señal de aprobación. Los Belie no retrocederán. Lanzarán todo contra nosotros para apagar lo que hemos construido. Tenemos que estar listos. Lena dio un paso al frente, con ojos agudos. Nuestros emisarios informan de un creciente apoyo de facciones disidentes, pero es frágil. La confianza debe ganarse, y debemos demostrar nuestra fuerza sin convertirnos en aquello contra lo que luchamos. A través de la galaxia, el dominio Belie se preparaba para la guerra. La antigua mirada del anciano Teren recorrió los mapas de batalla, su expresión indescifrable pero sombría. Los humanos reúnen fuerzas que nunca esperamos, dijo al consejo. Su furia es implacable, pero también lo es su unidad. Esta guerra pondrá a prueba todo lo que apreciamos. Jerick asintió. Son una tormenta nacida de un diseño antiguo y una nueva resolución. No podemos ignorar la humanidad detrás de su furia. La voz de Teren se endureció. Preparen las flotas. Los enfrentaremos no solo con armas, sino con voluntad. De vuelta en la base del asteroide, Marcus entrenaba con los forjados, empujando más allá de los límites. La furia interior era un ser vivo. A veces un fuego que alimentaba la fuerza, otras una bestia, que amenazaba con consumir. La lucha era constante, empuñar la furia sin perder al hombre que había debajo. Una noche, mientras las estrellas artificiales parpadeaban en lo alto,
Marcus le confió a Lena. A veces, me pregunto si realmente podemos escapar de aquello para lo que fuimos creados. Ella lo miró con ojos firmes. Quizás no se trata de escapar. Quizás se trata de control. De elegir cuándo dejar que el fuego arda y cuándo dejarlo descansar. Él asintió, sintiendo el peso de sus palabras asentarse profundamente. La guerra se intensificó con brutales enfrentamientos a lo largo de los sistemas en disputa. La flota Belie atacó con dureza, pero la coalición liderada por humanos luchó con una ferocidad que sorprendió incluso a los guerreros más antiguos. Marcus lideró una fuerza de ataque en un audaz asalto a un convoy de suministros Belie. La batalla fue feroz, pero la victoria fue suya. Un golpe que envió ondas a través de las filas del dominio. Después, mientras los supervivientes se reagrupaban, Marcus se dirigió a ellos. Cada victoria tiene un costo. Luchamos no solo con armas, sino con corazón. Debemos mantenernos fieles a eso, o nos convertiremos en los monstruos que nuestros creadores temían. En una cámara sombría en una nave de mando Belie, el anciano Teren y Jerik revisaban los informes de inteligencia. Los humanos se adaptan rápidamente, observó Jerik. Su furia los hace impredecibles, pero su voluntad de sobrevivir los hace peligrosos. Los ojos de Teren se entrecerraron. Debemos encontrar su debilidad antes de que la guerra nos consuma a todos. De vuelta en la base, Marcus miró las estrellas, los testigos silenciosos de una guerra nacida de una aterradora verdad. La humanidad fue hecha para luchar. Pero ahora, armados con elección y voluntad, lucharían no como armas, sino como dueños de su propio destino. La guerra estaba lejos de terminar. Y Marcus sabía que el próximo capítulo era suyo para escribir. Marcus estaba en el puente de la nave insignia, la nave marcada por la batalla surcando el vacío hacia el corazón del espacio Belie. Detrás de él, la flota de la coalición se extendía en un arco desafiante, un testimonio de años de lucha, derramamiento de sangre y frágiles alianzas forjadas en el fuego. La guerra que había comenzado como una revelación aterradora, que la humanidad fue diseñada para un conflicto sin fin, se había transformado en algo mucho más profundo. Ya no era una historia de armas y furia dictada por creadores antiguos. Era una historia de elección, resiliencia y el espíritu inquebrantable de una especie decidida a definirse a sí misma en sus propios términos. La batalla final se cernía, un choque no solo de flotas, sino de voluntades y futuros. Las fuerzas del dominio Belie eran vastas y disciplinadas, sus flotas afiladas como cuchillas, perfeccionadas durante siglos. Pero los forjados y sus aliados llevaban algo más: la ardiente determinación de sobrevivir y trascender las cadenas de su pasado. A medida que las flotas convergían, Marcus sintió el fuego familiar agitarse en su interior, la furia que lo había llevado a través de innumerables luchas. Pero ahora ese fuego estaba templado por la comprensión y el control. Ya no era una maldición, sino una herramienta. La batalla estalló en una cacofonía de luz y destrucción. Las naves estelares danzaban ballets mortales, láseres y misiles rasgando la oscuridad. Equipos de abordaje se enfrentaron en brutales combates cuerpo a cuerpo donde Marcus lideró a sus guerreros con la gracia feroz de un depredador. En medio del caos, Marcus luchó no solo para destruir a un enemigo, sino para proteger la frágil esperanza que los había traído hasta aquí. La esperanza de que la humanidad pudiera ser más que la suma de su diseño. Cuando el humo se disipó y el silencio regresó, quedó claro que la galaxia había presenciado algo nuevo. El dominio Belie, maltrecho pero no quebrantado, extendió una mano tentativa hacia la negociación, reconociendo que el ascenso de la humanidad no era el final, sino un nuevo comienzo. En la tranquila secuela, Marcus miró las estrellas, testigos silenciosos de una guerra que había puesto a prueba el alma misma de la humanidad. Se habían enfrentado a la aterradora verdad de sus orígenes y emergieron no como armas de destrucción, sino como dueños de su propio destino. Los arquitectos los habían forjado para luchar, pero la humanidad había elegido levantarse. Y en esa elección residía el verdadero poder.